a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Amalia de Cleves. Ella fue la hermana menor de la cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, la reina Ana de Cleves, aunque también fue una de las candidatas para casarse con dicho monarca, pero por cuestiones del destino, ella acabará llevando otra clase de vida en la corte de los duques de Cleves. Esta biografía es realizada por petición de Ofelia Pimentel. Amalia de la Casa de la Marque nació el 17 de octubre de 1517 en la ciudad de Düsseldorf, en los Ducados Unidos de Jülich-Cleveris-Berg, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Juan III de Cleves y de la esposa de este, la duquesa María de Jülich-Berg. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Amalia la última de sus vástagos. Los hermanos pasarían parte de su infancia juntos y bajo el cuidado de su madre, hasta que su hermano Guillermo fue separado de sus hermanas para ser formado como el futuro heredero de los ducados de sus progenitores. Amalia permaneció junto a sus hermanas mayores, Sibila y Ana, recibiendo así las niñas una educación un tanto pobre para la época, ya que a diferencia de otras princesas de su tiempo, su educación estaría enfocada a la obediencia y en la religión, además de las labores domésticas como la costura y la administración de un hogar, debido a que serían destinadas a ser simples consortes y madres. Amalia y sus hermanas se criaron en la pequeña corte de sus padres, la cual estaría prácticamente aislada de las otras cortes de la época, teniendo la corte de Cleves unas costumbres y un estilo de vida un tanto diferente a las demás, desarrollándose así lejos de la influencia italiana, francesa o inglesa. En el año 1537, el rey Enrique VIII de Inglaterra enviudó de su tercera esposa, la reina Jane Seymour, quien falleció al alumbrar al único hijo varón legítimo que llegó a tener dicho monarca inglés. Por esta razón, Enrique VIII deseaba contraer un nuevo casamiento. Enseguida se empezó a pensar en varias princesas para que fuesen la nueva reina consorte de Inglaterra, como por ejemplo Cristina de Dinamarca, Margarita de Francia o María de Portugal, unas candidatas de gran potencial y de importante linaje. Pero en aquella lista también se acabarían colando tanto Amalia como su hermana mayor, Ana, por motivos religiosos, debido a que el hermano de ambas, Guillermo V de Cleves, pertenecía al grupo de los príncipes protestantes alemanes que luchaban contra el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los grandes enemigos del monarca inglés. A Enrique VIII le interesaba establecer una alianza con los príncipes protestantes. Por esta razón se decantaría por las hermanas de Cleves, pero tan solo elegiría a la hermana que le pareciese más hermosa e interesante, enviando así al pintor Hans Holbein el joven a la corte del duque de Cleves para que retratase a ambas princesas. Hans Holbein el joven tenía órdenes de retratar a ambas hermanas con el mayor realismo posible, pero se sabe que adornó demasiado el retrato de la hermana mayor, ya que Ana era descrita por aquel entonces como una mujer poco atractiva, robusta y que posee una gran nariz, siendo considerada Amalia algo más hermosa que su hermana mayor. Tal vez el hecho de que el retrato de Ana fuese retocado fue para que ambas princesas resultasen agradables a la vista del monarca y que tuviesen las mismas posibilidades de ser elegidas. Cuando ambos retratos llegaron a la corte inglesa, Enrique VIII quedó encantado con la imagen de ambas hermanas, pero se acabaría decantando por la mayor,
la princesa Ana, considerándola bastante atractiva. Además de que al ser la mayor de las hermanas tenía más derechos sucesorios, convirtiéndose así en una prometida interesante para Enrique VIII. Pero para su desgracia, el monarca inglés se llevó una gran decepción cuando vio por primera vez a Ana de Cleves y se sentiría muy engañado. Incluso comparó a su futura esposa con una yegua e intentó anular el casamiento. Pero finalmente, por cuestiones políticas, se acabarían casando el 6 de enero de 1540, aunque su matrimonio tan solo duró 6 meses. Debido a que Enrique VIII decidió pedir el divorcio para casarse con su amante Catalina Howard, quien se acabaría convirtiendo en la quinta esposa del monarca. Pero este matrimonio sería otro gran fracaso y dicha reina acabaría siendo decapitada por adulterio. Mientras todo esto iba pasando en tierras inglesas, se le empezó a buscar un buen casamiento para Amalia, buscándole un posible compromiso con el hijo de algún príncipe alemán. El margrave Ernesto I de Baden-Durlach se mostró interesado en casar a alguno de sus 2 hijos con la princesa Amalia, un casamiento que beneficiaba a ambas familias y con el que se podría establecer buenas alianzas. Pero tras varios años de negociaciones matrimoniales, el duque Guillermo V de Cleves se negó a casar a su hermana con los hijos de dicho margrave, los príncipes Bernardo y Carlos. Bernardo de Baden tenía fama de llevar una vida demasiado escandalosa y descontrolada, además de ser descrito como un joven un tanto salvaje e impulsivo, mientras que el hermano menor de este, Carlos, era tan solo un niño para entonces, siendo 12 años menor que la princesa. El duque Guillermo V de Cleves respetaba mucho a su hermana menor y no estaba dispuesto a humillarla con tales casamientos, así que decidió no casarla con ninguno de los 2 pretendientes, algo que supuso que la princesa se quedase soltera de por vida. Amalia permaneció toda su vida en la corte de Cleves, donde se dedicó a aprender música y poesía, convirtiéndose en una mujer muy culta, además de que ella escribió algunas poesías y compuso sus propias canciones, donde hablaba del amor y del anhelo de encontrar a un amado, aunque algunos de sus escritos también estarían basados en religión y en cantos hacia la Virgen María. La princesa ayudó en la crianza de sus sobrinas, nacidas del matrimonio que contrajo su hermano, el duque Guillermo, con la archiduquesa María de Habsburgo-Jagellon, aunque surgieron algunas discrepancias entre Amalia y su hermano por la crianza de las hijas de este. Durante las negociaciones matrimoniales entre Guillermo V y María de Habsburgo-Jagellon, se estableció que los hijos varones nacidos de este matrimonio tendrían que recibir una educación católica en vez de protestante, mientras que las hijas del matrimonio recibirían una educación basada en el luteranismo. Pero Amalia no estaba dispuesta a que sus sobrinas se viesen influenciadas por las ideas religiosas de sus hermanos católicos y las animaba a rechazar todo lo relacionado con las creencias católicas, algo que provocó que su hermano el duque se enfadase mucho con ella. Incluso en una ocasión, este se enfadó tantísimo con la princesa que la persiguió por palacio con espada en mano, con intención de dar la muerte por su osadía, pero varios criados consiguieron reducir al duque y calmarlo. Amalia llegó a estar muy presente en la vida familiar de los duques de Cleves, especialmente cuando su cuñada María de Habsburgo-Jagellon empezó a sufrir de severos estados melancólicos y de ataques de locura, sustituyéndola en sus funciones dentro de la corte, cuando ésta se encontraba indispuesta o cuando acabó encerrada en el castillo de Ambach por su inestabilidad mental.
Amalia acabaría falleciendo el 1 de marzo de 1586 a los 68 años de edad en la ciudad de Düsseldorf, y sus restos mortales descansan en la iglesia de San Lamberto de dicha ciudad, en Alemania. Amalia tuvo la suerte de no ser escogida como la nueva esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, ya que tal vez no hubiese tenido la misma suerte que su hermana mayor y podría haber tenido un fatal destino, siendo Ana de Cleves una de las esposas más afortunadas que tuvo dicho rey, debido a que tan solo se divorció de ella y llegaron a mantener una relación como si fuesen hermanos. Esta princesa permaneció soltera de por vida ante los candidatos poco interesantes que había entonces para el ducado de Cleves, dedicando parte de su vida a convertirse en una mujer bastante culta, que solía escribir poesía y componer canciones, las cuales aún se conservan a día de hoy en la Biblioteca Nacional de Berlín. Pese a ser una mujer culta y de ideas fijas, especialmente con el tema de la religión, ella llegó a enfrentarse contra su hermano por la crianza de sus sobrinas, algo que supuso que la relación entre ambos se viese bastante afectada. Por cuestiones del destino, Amalia no se llegaría a casar, pero sí llegó a escribir sobre el amor, anhelando en sus escritos el tener un amado, así que esto hace suponer que esta princesa siempre tuvo el deseo de amar y ser amada, algo que no lograría conseguir, al menos no de forma oficial o pública. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Amalia de Cleves. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Ofelia Pimentel también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que se quedaron solteras de por vida pese a haber tenido compromisos muy importantes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.